Bueno, nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a asistirnos. Te pedimos que te derrames en nuestros corazones por intercesión de María, que vengas a llenarnos de tu presencia, que vengas a abrir nuestro corazón para esta verdad que vamos a escuchar, que vengas a darnos un corazón dócil a la voluntad de Dios y que solamente quiera seguir la voluntad de Dios. Te pedimos que nos dé fortaleza para poder seguir en este camino y te damos las gracias por habernos llamado, por habernos mostrado este secreto tan hermoso y especialmente por querernos en el cielo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y a todos los demás espíritus impuros que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hola a todos. Bueno, hoy vamos a dar la lección que se llama Los ángeles y el enemigo del hombre, el diablo. Esta lección, para los que tienen el totus completo, puede confundir un poco porque es la número 11 en el totus. En realidad elegimos darla ahora porque se acuerdan que veníamos hablando de los enemigos espirituales que tenemos nosotros, que son 3 enemigos. Entonces hablamos del mundo, hablamos de la triple concupiscencia, hablamos del placer, hablamos de el tener, hablamos de la soberbia. O sea, en orden dimos la soberbia, después el placer y después las riquezas. Y ahora, en realidad, si seguimos el orden del totus, iba a venir la charla número 5, que es las tentaciones y el pecado. Pero nos pareció interesante terminar con los enemigos espirituales, que habíamos dicho que era el mundo, la triple concupiscencia y el diablo. Entonces, por eso pasamos esta lección para hoy, para poder terminar de cerrar el tema con los enemigos espirituales. Entonces, la charla que damos hoy, si bien es la quinta, en el totus es la número 11. Bueno, y hoy vamos a tocar el tema justamente de quien produjo esta debilidad en la carne, quien dio lugar a este espíritu mundano, y que hoy es un tema controversial, incluso dentro de la Iglesia, que es la existencia del demonio. Como decía el Papa emérito Benedicto XVI, Ratzinger, algunos piensan que es una supervivencia folclórica, algo que usaban los curas y las monjas para asustar, lo mismo que el infierno, como si fuera algo inventado, pero que en realidad no es real y que se usa para asustar. Y esto es una técnica, una táctica que usa este gran enemigo, que es o que lo neguemos totalmente, es decir, el demonio no existe, son cosas de cura, de monja para asustarse, o el otro extremo, verlo en todos lados, o incluso verlo más allá o usarlo más allá de lo que Dios permite, en cuanto que es un ángel. Esto es muy propio del esoterismo, es decir, el tema de mezclar todas las religiones, todas las creencias de la nueva era, y también de la superstición, que la superstición es pensar que podemos manejar a Dios a través de palabras, a través de acciones, como podemos manipular a Dios. Entonces, el demonio es un ángel, y hoy en día es muy común escuchar hablar de los ángeles, pero fuera de la fe. Y en esto hay que tener mucho, pero mucho cuidado, porque es algo muy utilizado el tema de los ángeles por la nueva era, que esto ya vamos a explicar bien en las próximas lecciones de qué se trata la nueva era. Y es así, donde la iglesia no profundiza, lo agarra otro y lo manipula. Entonces se dejó de profundizar en el tema de los ángeles y se empezó a usar a los ángeles como tomándolos desde otro lado. Entonces la nueva era propone prácticas contrarias a la fe, valiéndose de los ángeles. Por ejemplo, el tema de cuál es el nombre de tu ángel, descubrirlo aquí,
abrí la puerta esta noche a tu ángel, abrí la ventana a tu ángel que te va a traer una bendición. Y hay que tener cuidado con esto, porque los ángeles existen, pero no todos son buenos. Están los ángeles malos, aquellos que se rebelaron contra Dios, y los ángeles buenos que sí fueron obedientes a Dios. Obviamente la nueva era, al usar todas estas cosas e ir contra la fe, se cae de maduro que obviamente está usando los ángeles malos. A los ángeles que a través del poder que tienen, quieren apartarnos de la gloria eterna, nos quieren apartar del amor de Dios. El Papa Pablo, bueno, y decíamos esto porque también está la otra postura que dice que los ángeles no existen, que son un recurso literario, es decir, algo que se usaba para hacer explicar a las personas cómo era, pero los ángeles sí existen, pertenecen al mundo invisible, es decir, aquello que está creado, pero que no tiene materia. Pablo VI, el Papa, en 1972 afirmó: el mal que existe en el mundo es el resultado de la intervención en nosotros y en nuestra sociedad de un agente oscuro y enemigo, el demonio. El mal ya no es una deficiencia, sino un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica todo aquel que rehúsa conocerla como existente. Es decir, está fuera de la iglesia, está contra la fe el decir que el demonio no existe. Y cuando dice no es una deficiencia, muchas veces también está metida esta idea que el mal es solo privación del bien. Pero el mal es una persona, es un ángel caído que ha tentado a muchos más. Esto lo podemos ver en la Sagrada Escritura, en la Biblia hay un montón de testimonios de que se habla de los ángeles, en la tradición, es decir, lo que se fue transmitiendo de los apóstoles hasta nuestros días, en el magisterio, la enseñanza de todos los papas a lo largo de la historia, y también hay muchas experiencias de exorcistas. Nosotros tenemos la obligación de creer en lo que dice la Sagrada Escritura y el magisterio y la tradición, pero no en las experiencias particulares de cada uno, pero asimismo existen experiencias de exorcistas que hablan de quién es el demonio, sería porque tuvieron la experiencia concreta de enfrentarse a él. Entonces podemos ver que es un ser concreto, personal, es decir, es una persona, no humana, sino angelical, que actúa en la vida del hombre. Y la palabra diablo viene de diabolos, que significa el que divide. Lo que busca hacer el demonio es dividirnos de Dios, separarnos de Dios, separar al Creador de la criatura. Y por eso introdujo el pecado, que lo que hace el pecado es separar el cuerpo del alma. Por lo tanto, hay que conocerlo, hay que conocer qué son los ángeles, porque también nos pueden ayudar, los ángeles buenos, y conocer también y reconocer la existencia del demonio para reconocer cómo nos ataca. Y hay que también tener cuidado porque hay muchos que hoy están diciendo que los ángeles simbolizan, es decir, como que si no existieran, el bien y el mal. Y esto hoy en día lamentablemente está muy, pero muy difundido. Bueno, y para entender al demonio, a los demonios y al diablo, que ya vamos a ver la diferencia, hay que entender primero a los ángeles, porque son ángeles caídos, son ángeles malos. Entonces, la fe católica nos enseña algunas características de los ángeles. La primera es que son criaturas personales, es decir, que tienen entendimiento y que tienen voluntad. Esto por ahí es un poco lo que difiere con la nueva era, que en la nueva era es todo energético y los ángeles no son seres energéticos, porque yo no puedo hablar con una energía, yo sí puedo hablar con un ser personal. Entonces los ángeles son criaturas personales. Dios hizo a cada ángel único, como a cada uno de nosotros nos hizo únicos. Entonces son seres personales. La segunda es que tienen naturaleza espiritual o que son seres espirituales. Y esto quiere decir que están formados solamente de entendimiento y voluntad. Nosotros habíamos dicho de nosotros que tenemos las facultades superiores, que son entendimiento y voluntad, y que también tenemos las facultades inferiores que corresponden a nuestro cuerpo. En cambio, nosotros somos una unidad sustancial de cuerpo y alma. Ahí, ¿se escucha mejor?
Somos una unidad sustancial de cuerpo y alma. Los ángeles solamente tienen alma. Por ahí sí puede pasar que aparezcan con apariencia humana, pero esto no, pero es algo que Dios lo permite muchas veces para eh, como para no generar como este choque. Le pasó, por ejemplo, a muchos santos que vieron a sus ángeles como personas con una apariencia humana, pero en realidad no tienen materia, es decir, solamente están formados de entendimiento y voluntad. La tercera es que son mensajeros y enviados de Dios. Es decir, desde la creación hasta hoy, no es que es algo que quedó en el pasado, porque hoy en día los ángeles siguen existiendo y siguen actuando, los encontramos que están colaborando y anunciando esa salvación de Dios, ese reino de Dios, porque los ángeles sirven al designio divino. Entonces están hechos para colaborar con Dios, enviados para ayudarnos a nosotros, para ayudar en el orden de la creación. Cuando hablamos de designio divino, es decir, el plan que Dios tiene para nosotros, es decir, hacernos felices uniéndonos a Él. Ese plan que Dios tiene para que estemos con Él. Exacto. Entonces, el catecismo nos dice, por ejemplo, cómo lo podemos ver que cuando Adán y Eva pecaron, se cerró el Edén y ahí quedaron los ángeles. Como por ejemplo, es el ángel el que se le aparece a Abraham para decir que no mate a su hijo. Como es el ángel el que va guiando a su pueblo en el camino a la tierra prometida. Cómo los ángeles van ayudando a los profetas. Y bueno, muchísimos ejemplos de cómo los ángeles van ayudando y van colaborando en esta historia de salvación. Entonces, bueno, esa es la tercera, que son mensajeros y enviados de Dios. La cuarta es que superan en perfección a todas las criaturas visibles. Es decir, de todas las criaturas que Dios hizo, los ángeles son los más perfectos. Son más perfectos que nosotros en naturaleza. Como nosotros por naturaleza somos más perfectos que un perro, y como el perro por naturaleza es más perfecto que una piedra. Entonces los ángeles por naturaleza son más perfectos que nosotros. Ya vamos a verlo después, pero con la encarnación, cuando Dios se hizo hombre, la naturaleza divina, la naturaleza humana empezó a participar de la naturaleza divina, entonces sobrenaturalmente nosotros quedamos más elevados que los ángeles en dignidad. Pero por naturaleza los ángeles son más perfectos porque fueron creados más perfectos que nosotros. La cuarta característica es que son inmortales, es decir, que no se mueren. Y la quinta es que tuvieron una prueba al inicio de la creación. ¿Por qué? Porque Dios a los ángeles, 12, Dios a los ángeles también los hizo libres. Entonces los creó en el primer instante, porque ellos no tienen tiempo humano, y tuvieron un segundo instante en el que eligieron servir a Dios o no servir a Dios. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. Bueno, ahí vemos. No, bueno, claro que una gran parte de los ángeles fue arrastrada con el demonio como príncipe, es decir, el que comandaba todo eso era el demonio, pero se llevó una tercera parte. Todos los ángeles se lo llevó para su bando. Y la Sagrada Escritura nos menciona esto, pero no nos dice en qué consiste específicamente esa revelación en cuanto de revelarse. ¿Cómo? También en la segunda carta de Pedro nos habla de esto, de que Dios no perdonó a los ángeles, sino que los precipitó. Y por lo tanto podemos ver que esto se ha entendido como un rechazo total y radical de Dios y del reino de Dios. El demonio no quería el reino de Dios. Y esto es un reflejo de la tentación que después le llevó al hombre, porque cuando lo va a tentar al hombre le propone ser como Dios. Si ustedes hacen esto, serán como dioses. Entonces se puede intuir que la tentación del demonio, y con lo que tentó a los demás demonios, era con esta tentación de querer ser más que Dios. Es así
que en la primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 8, dice que el diablo es pecador desde el principio, porque desde el principio se separó de Dios. Acuérdense el pecado como separarse. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 44, Jesús lo llama padre de la mentira y menciona que es homicida desde el principio, porque fue quien introdujo la muerte al mundo. Y como les decíamos, hay revelaciones públicas, que fue la que hizo Cristo de sí mismo, y revelaciones privadas, revelaciones que Dios le hizo a una persona en particular y que la Iglesia puede o no aprobar, pero que no estamos obligados a creer. Y a una monjita, Sor María de Jesús de Águeda, Dios le reveló en qué consistió esta revelación de los demonios. Y es loco porque la monjita no sabía ni leer, ni escribir, ni tenía ningún estudio teológico, y era del siglo XVII. Y lo relata en el libro. Dios, infinitamente justo, determinó manifestar a los ángeles inmediatamente después de su creación el fin por el cual los había creado. Es decir, Dios los creó y les manifestó para qué los había creado. Y para esto le dio 3 mandatos. Primer mandato, que lo adorasen y reverenciaran como a su Creador y sumo Señor. Dentro de estos estaba Lucifer. En el segundo mandato, Dios manifestó a sus ángeles que iba a crear al género humano, es decir, les dijo que nos iba a crear a nosotros. Y que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, se haría hombre, se iba a encarnar, se iba a tomar naturaleza humana. Y a este Dios hombre, a Jesucristo, lo tenían que reconocer por cabeza, adorándolo y reverenciándolo. Y ahí fue cuando este ángel bellísimo, Lucifer, se preguntó en su interior por qué iba a tener que adorar a una naturaleza inferior, por qué iba a tener que reconocer algo que era menos que él en naturaleza. Porque en ese momento, si Dios se encarnaba, nosotros íbamos a empezar a ser más que los ángeles en dignidad. Claro. Entonces, ¿por qué Dios no iba a divinizar a los ángeles y sí iba a divinizar a los hombres? Entonces, y después vino un tercer mandato, que es por el que estamos acá. Habrían de tener por superior a una mujer en cuyas entrañas tomaría carne el unigénito del Padre. Lo iba a poner como reina de los ángeles. Ante estos decretos de la divina voluntad, aquel ángel creado bueno por Dios se rebeló, afirmando que no estaba dispuesto a servir ni a obedecer, y cayó del cielo arrastrando la tercera parte de los ángeles con él. Lo que dijo este ángel fue: no serviré. Totalmente contrario a lo que dice María cuando se le aparece el ángel y le anuncia que iba a ser madre del Salvador. He aquí la esclava del Señor, he aquí la servidora. Inmediatamente se fue a servir a su prima Isabel. Entonces, los que los quieren llevar a ser los ángeles es a que no sirvamos. Y esto fue lo que hizo el demonio. No quiso servir. Y fíjense que el no serviré viene cuando ve que una mujer iba a estar como reina de los ángeles. Y por eso también es que el demonio odia tanto a María, porque es una mujer, es como habíamos dicho en una de las reuniones, fue una mujer humana que en dignidad era menos que los ángeles, la que Dios puso como reina de los ángeles y como madre del mismo Dios. Y hoy el no serviré también es muy loco porque en muchos grupos satánicos, incluso grupos musicales famosos, que son satánicos, que se proclaman satánicos, usan esta frase que es no servium, creo, que es el no serviré, que es el grito que dijo Satanás y que siguieron 1/3 de los ángeles, que son hoy los ángeles que cayeron al infierno y están en el infierno y no pueden volver al cielo, no pueden arrepentirse. Los seres humanos nos podemos arrepentir cuando pecamos, pero los ángeles tuvieron ese instante de elección y a partir de ahí quedaron en el infierno. Fue su momento de elección. Claro, en esto, y no es porque Dios sea malo, sino que a los ángeles se los creó sin cuerpo. Entonces, al no tener cuerpo, tampoco tienen tiempo. Por lo tanto, la decisión que toman se hace eterna, que es lo que va a pasar cuando nosotros muramos,
que esa decisión que tomamos en vida se va a hacer eterna. Claro, si alguno acá, ojalá que no, pero nos vamos al infierno, no tenemos un momento de arrepentirnos y irnos al cielo. Cuando ya caímos al infierno, caímos al infierno. Cuando caímos al cielo, caímos al cielo. Si caímos al purgatorio, vamos a ir al cielo. Pero a los ángeles pasa lo mismo que va a pasar cuando nos moramos, que si fueron al infierno, si dijeron que no iban a servir, fue una decisión eterna. Y bueno, y otra cosa que iba a decir que me olvidé, que se ve también cómo sobrenaturalmente quedamos elevados en dignidad los seres humanos, porque nosotros podemos comulgar. Y los ángeles no pueden comulgar, aunque naturalmente sean más perfectos que nosotros, no pueden comulgar. Es más, cuando nosotros comulgamos, los ángeles, en ese momento, hasta que Jesús está en la hostia cuando lo comulgamos, hasta que se degrada la materia, que es el pan, que son más o menos unos 15, 20 minutos. Por eso es bueno, siempre que se pueda, hacer una buena acción de gracias, quedarnos hasta que termine la misa, si podemos quedarnos después también, porque hasta que se degrada la materia de pan, Jesús está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces, en ese momento que comulgamos, los ángeles adoran a Jesús adentro nuestro y ellos no lo pueden comulgar. O sea, en el momento de la consagración bajan todos los ángeles a adorar, pero no pueden comulgar. Ahí está también la dignidad que nos dio Jesús cuando se encargó y también la gracia que es poder comulgar, que los ángeles no pueden hacerlo. Bueno. ¿Qué? Y en los ángeles existe una jerarquía también. Entonces hay 3 jerarquías. La jerarquía suprema, claro, no es que son todos iguales y todos se ocupan de lo mismo. Hay un orden también entre los ángeles, que son más perfectos que nosotros. Hay algunos más perfectos que otros y tienen distintas tareas. Entonces está la jerarquía suprema, que es los que son más perfectos, la jerarquía media y la jerarquía inferior. Y dentro de cada jerarquía hay 3 coros. Los primeros coros que voy a decir son los más perfectos y los últimos que voy a decir son los menos perfectos. Entonces, la jerarquía suprema, que son los más perfectos, son los que contemplan y adoran a Dios directamente. O sea, los que están cara a cara con Dios contemplándolo. Entre ellos están, primero, los serafines, que su tarea es solamente adorar y aclamar a Dios. Esta es la tarea más perfecta, la más hermosa, porque solamente se ocupan de estar cara a cara con Dios, adorándolo y aclamándolo. Segundo vienen los querubines, que son los guardianes de las cosas de Dios. Entonces vemos como, por ejemplo, cuando Dios mandó crear el Arca de la Alianza, puso un querubín a su derecha y un querubín a su izquierda, porque son los guardianes de las cosas de Dios. Y después vienen los tronos, que son los que están atentos a las razones del obrar divino, es decir, los que están atentos a lo que Dios obra. Entonces, estos son la jerarquía suprema, los que están contemplando y adorando a Dios directamente. Después viene la jerarquía media. La jerarquía media son los que ayudan a que se cumpla el plan de Dios en el universo, o sea, los que están trabajando para que se cumpla el plan de Dios en el universo. Y ahí vienen las dominaciones, que son los encargados de participar en el gobierno de las sociedades. Después vienen las virtudes, que son los encargados de hacer los milagros. Y después vienen las potestades, que son los que luchan con las fuerzas adversas. Es decir, son los que luchan contra los demonios que están atacando el mundo. Y después vienen la jerarquía inferior, que son los que interactúan y sirven a la humanidad de cerca. Dijimos entonces que la jerarquía suprema está cara a cara con Dios, la jerarquía media están ayudando a que se cumpla el plan de Dios en el universo, y la jerarquía inferior son los que sirven a los seres humanos de cerquita, o sea, son los que están más cerquita nuestro. Entonces vienen los principados, que los principados son los que se encargan de repartir los bienes espirituales a cada uno de nosotros. Después vienen los arcángeles, que hay 7 arcángeles y conocemos el nombre de 3. Y acá hay que tener cuidado porque también la nueva era
dice como que se saben, inventa nombres de otros arcángeles, que es mentira, porque la iglesia solamente dice y conoce 3 nombres de los 7. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Y los que conocemos son San Miguel, que San Miguel significa quien como Dios. Parece el saludo, quien como Dios. Ahí estamos invocando a San Miguel, que San Miguel fue tan importante en el momento que se dio esta prueba de los ángeles, porque fue, dice la Biblia, que fue el que echó al infierno a Satanás y a los demás espíritus, a los demás espíritus, a los demás demonios que también negaron a Dios, que dijeron no serviré. San Miguel fue el encargado de mandarlos al infierno. Por eso San Miguel se lo ve siempre vestido como un guerrero con con la espada. Y por eso es tan importante invocarlo a San Miguel, para que también nos ayude a que nos proteja de los demonios. Entonces, bueno, y es también, o sea, fue el encargado de mandar al infierno en ese momento a Satanás y a los demás demonios, y también es el encargado de ayudarnos a nosotros, que somos iglesia militante, para que nosotros obtengamos victoria, para que la iglesia también obtenga victoria contra el diablo y contra los demás enemigos. Bueno, entonces San Miguel, San Gabriel, que San Gabriel significa Dios es fuerte o fortaleza de Dios, que fue el encargado es el mensajero de Dios. Y vemos cómo San Gabriel, por ejemplo, se le apareció a la Virgen María para decirle que iba a ser la madre de Dios. San Gabriel se le apareció también a Zacarías para decirle que iba a ser el padre de Juan Bautista. Entonces, bueno, fue este encargado de llevar mensajes especiales. Y fíjense qué especiales los mensajes que llevó. Y después está el arcángel San Rafael, que significa medicina de Dios, y que en la Biblia vemos cómo San Rafael fue el que guió a Tobías, en el libro de Tobías del Antiguo Testamento, en su camino. Por eso también San Rafael es el protector y el guardián de el patrono, no me salía, de los viajeros. Y también como San Rafael fue el que curó a Sara, que era la esposa de Tobías, que no sé si recuerdan el libro, pero cada vez que se casaba, en la noche en que estaba por tener el acto conyugal con su esposo, los esposos se morían. Entonces, con Tobías, San Rafael hizo que se vaya esta maldición, y entonces por eso es el patrono de los médicos, y también curó al papá de Tobías, que se llamaba Tobit. Entonces, bueno, en las inferiores vienen, dijimos, los principados, los arcángeles, y los últimos son los ángeles, o sea, los que están más abajito. Y los ángeles son los que nos ayudan bien de cerca a llegar a la salvación. Y ahí en los ángeles entra nuestro santo ángel de la guarda, porque son los que de cerquita nos están ayudando para que podamos llegar a Dios. Y acá también hay algo muy interesante, porque vemos como, por ejemplo, San Miguel está en la penúltima potestad, o sea, está casi más abajo de todos. Pero San Miguel es el príncipe de las milicias celestiales. O sea, siendo que está en perfección, casi último, es el príncipe de las milicias celestiales. Y esto también nos habla a nosotros, o sea, ¿por qué? Porque San Miguel fue fiel a Dios. Y así, a pesar de que naturalmente estaba más abajo, llegó a ser llegó a ser proclamado príncipe de las milicias celestiales, y es al que nosotros primero invocamos porque fue tan importante en esta lucha. Y esto nos puede hablar mucho a nosotros, porque muchas veces pasa que vemos personas que son mucho más dotadas que nosotros, que vemos que tienen muchísimos más dones, muchísimas más cosas buenas, y no por eso esas personas van a ser más santas que nosotros, porque justamente la santidad implica no ser como el que tiene más cualidades en cantidad, sino el que más puede ser fiel a Dios en lo que tiene que hacer. Así que, bueno. Bueno, y por otro lado, si bien tenemos como hay, permiso,
como están todas estas jerarquías, también todas estas jerarquías fueron demonios que se rebelaron. Por lo tanto, del otro lado sería del lado del mal, también existen las mismas jerarquías. Y acá hay que hacer una diferencia cuando hablamos del demonio y cuando hablamos de los demonios. Que así como San Miguel está penúltimo, Lucifer era un serafín, que es el más perfecto, y es el diablo. Bueno, y justamente este serafín es el que conocemos como el demonio. Mientras que los demonios son los ángeles caídos, es decir, aquellos que fueron detrás del demonio, que es el príncipe de ellos. Y bueno, la escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o Diablo, como se puede ver en Juan 8:44 y Apocalipsis 12:9. Y la iglesia enseña que fue un ángel bueno, creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron malos a sí mismos. Podemos ver en el Concilio de Letrán. Por lo tanto, el demonio no es el mal en general, no es un símbolo del mal, ni es un personaje simbólico. Sí es un ser real, aunque misterioso, es decir, que no podemos terminar de comprender. Pero no es todo esto que dijimos. El demonio es alguien que existe. Y es un ser que está pervertido y que busca pervertirnos, es decir, busca dañarnos. Porque en realidad lo que él quiere es dañar a Dios. Y como no puede dañar a Dios, se mete con nosotros que somos lo que más ama a Dios. Pero también hay que tener en cuenta que si bien es un ángel que tiene mucho poder, es un ser limitado, es decir, que tiene un límite. Dios dice hasta acá y hasta ahí el demonio no puede hacer más nada. El poder de Satán, leemos en el Catecismo, no es infinito, no es más que una criatura, poderosa por el hecho de ser un espíritu puro, pero siempre criatura, que no puede impedir la edificación del reino de Dios. Bueno, entonces vemos esto, ¿no? Cómo el demonio existe y cómo busca pervertirnos, porque como hablamos también otras veces, no puede hacerle mal a Dios porque Dios es perfecto, o sea, no lo puede dañar. Entonces, ¿qué le duele a Dios? Que nos perdamos nosotros, porque somos sus hijos que Dios ama y que a cada uno nos ama con un amor único, como si fuésemos únicos delante de Dios. Entonces, como odia a Dios y no puede hacerle mal a Dios, quiere hacerle, o sea, hacerle mal, mal porque Dios sufre horriblemente cada vez que alguno de nosotros está lejos de Él y cada vez que vamos al infierno, porque para Dios cada uno es único y a cada uno nos ama con un amor como si fuésemos los únicos adelante de Dios. Entonces, por eso, porque el diablo y los demonios odian a Dios, buscan hacernos perder y tienen entonces una influencia sobre nosotros. Bueno, en la carta de Pedro nos dice, acá, sean sobrios y estén siempre alerta, porque su enemigo, el demonio, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Resistan los firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo padecen los mismos sufrimientos que ustedes. Palabra de Dios. Entonces fíjense lo que nos dice Pedro, lejos a lo que hoy muchas veces nos busca decir, que el demonio no existe, que es algo del pasado. Incluso dentro de la iglesia se proclama esto. Yo he escuchado de sacerdotes que dijeron que no existía el diablo, que no existía el demonio, que no existían los demonios. Y es mentira, porque la Biblia nos dice que existe. Y nos dice acá la carta de Pedro que está todo el tiempo, porque dice, porque su enemigo, el demonio, ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces todo el tiempo está alrededor nuestro, buscando hacernos pisar el palito para que caigamos. Y acá podemos decir, no, bueno, pero
¿qué va a querer que yo peque? Y en realidad sí, o sea, a todos y a cada uno nos quiere hacer pecar, nos quiere hacer caer. No es que es algo que queda solamente para los más santos o para no a los sacerdotes los tienta. No, a todos nos quiere tentar porque quiere que todos nos perdamos. Y más todavía cuando empezamos una vida de fe, cuando empezamos a querer acercarnos a Dios, cuando empezamos la consagración. Seguramente que empiezan muchísimas más cosas que antes nos parecían re fáciles y aparecen muchas más tentaciones, muchas más pruebas. Y ahí también es el enemigo, que cuando más cerca estamos de Dios, cuando más queremos llegar, más también nos tienta y nos quiere hacer perder. Entonces tiene una influencia sobre el hombre. Está la influencia ordinaria y la influencia extraordinaria. La influencia ordinaria es la influencia que o sea, que a todos nos influye de esa manera. Es decir, todos pasamos por esto, cada día de nuestra vida, seguro. La influencia ordinaria es la tentación. Y digo que es ordinaria porque todos somos tentados todos los días. La tentación no es pecado, es la incitación al pecado. Es decir, es sentir ese atractivo, ese gusto por lo malo, por las cosas que son malas, por las cosas que son pecados. Se nos presenta el pecado como algo seductor. Esto es un poco complejo porque hay distintos tipos de tentaciones, es decir, habíamos dicho que por culpa del demonio se corrompió nuestra naturaleza humana, entonces ahí apareció la concupiscencia, ahí se desordenó todo el mundo. Entonces hay tentaciones que nos vienen del mundo, o sea, propias del mundo, por el mundo como está, y que por nuestra naturaleza herida, por la triple concupiscencia, somos tentados de esa manera. Y hay tentaciones también que son demoníacas, es decir, que son directamente cara a cara el diablo que nos está tentando, que nos está hablando al oído y que nos quiere hacer caer. Y por ahí hay que tener como un olfato espiritual y por eso es tan importante la oración y el silencio y el poder también saber escucharnos y conocernos, porque las tentaciones demoníacas se caracterizan por aparecer rápido y de la nada. Por ejemplo, una tentación, no sé, si yo veo, estoy en un boliche y qué sé yo, me termino tomando un montón o drogándome o no sé, haciendo cualquier cosa con una chica, bueno, el ambiente propiciaba, entonces como que bueno, eso fue algo más del mundo, porque el mundo está así, entonces yo por mi concupiscencia soy tentado a eso. Pero las tentaciones demoníacas se caracterizan por eso, porque aparecen de la nada y se van también de la nada. Y a todos, repito esto, que a todos nos quiere tentar el enemigo porque a todos, o sea, porque odia que todos ustedes estén acá y que cada persona quiera llegar a Dios. Pero también es muy bueno verlo y ver el momento de la tentación como un entrenamiento, es decir, como verlo al diablo como nuestro personal trainer que nos está ejercitando también en la virtud para que nosotros, porque lo que cuenta al final de nuestros días va a ser cuánto la peleamos. Entonces es muy bueno también poder verlo como esto, como el que nos ejercita en la virtud y saber también siempre que es una criatura. Entonces por más poderoso que sea, porque es más poderoso que nosotros, obvio, pero no es más poderoso que Dios porque Dios ya lo venció. Entonces siempre es muy bueno refugiarse en Dios, en la oración, en los sacramentos y saber que en la Virgen, sobre todo, y saber que, como dice San Agustín, es como un perro atado. Es decir, yo un perro atado, si me acerco me muerde, si estoy lejos no. Entonces, mantenernos lejos para que no nos muerda. Claro, y el único momento en el que la tentación es pecado es justamente cuando nos empezamos a acercar al perro, es decir, ahí ya estamos comenzando a pecar. Y bueno, y cuando no puede con la tentación, cuando no puede tentarnos de manera ordinaria, cuando no caemos en la tentación, viene lo que es la influencia extraordinaria, que es menos grave porque no puede privarnos de la gloria de Dios. Es decir, el pecado, si caemos en la tentación, nos separa de Dios. Esta influencia extraordinaria no nos puede separar de Dios, aunque sí nos puede inducir al pecado. Y acá, esto es según algunas exorcistas, hay distintas nomenclaturas, diferentes formas de nombrar, pero bueno, nosotros vamos a tomar la del Padre Amor. Bueno, la primera influencia extraordinaria es la obsesión diabólica,
Es una acción del demonio sobre los sentidos de una persona, una serie de tentaciones por ahí más violentas, más prolongadas que las ordinarias. Decíamos que la tentación ordinaria aparece y se va de golpe, pero la obsesión es una idea fija, muy esclavizante. Matate, 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 tu vida no sirvió para nada, vos no servís para nada. Y esas ideas de manera muy fija. Puede ser que vengan de un momento para otro y ser una tentación, pero cuando se convierte en algo fijo, que es circular, que estamos todo el día el tiempo en eso, empieza a constituir una obsesión diabólica. No es una tentación, sino que es algo mucho más fuerte que lleva a la persona a autodestruirse. Los síntomas incluyen ataques repentinos, pensamientos obsesivos, incluso racionalmente absurdos, pero uno es incapaz de librarse. Y acá hay que tener cuidado porque también puede tener raíces psicológicas esto. Entonces puede ser que sea parte del demonio y también puede ser parte de nuestra psicología herida. Pero tampoco hay que descartar a primera vista que no sea influencia del demonio, porque el demonio también usa nuestras heridas, nuestros problemas, para ocultarse y atacar desde ahí. Sería, si una persona tiene un pie cortado, lo más fácil que puede hacer es ir y pegarle en el pie en vez de empujarlo, no sé. Por lo tanto, si bien puede ser algo psicológico, puede tener raíz psicológica, también puede ser una tentación. Por ejemplo, obsesión por fumar, por ver televisión, por obsesiones insoportables sobre las que uno ha rezado y han terminado. O también esta obsesión muy común que es la de la invitación a quitarse la vida. Después está la opresión diabólica, que ya no es la persona sobre la que afecta, sino que afecta áreas de la persona. La salud, la economía, las relaciones afectivas, el desarrollo académico, diferentes enfermedades que los médicos no pueden comprender, no pueden entender, y también incluso puede afectar a las posesiones de los bienes, como también a los afectos humanos, es decir, relaciones con otras personas que por ahí se empiezan a romper y que tienen una raíz en la influencia del demonio, ¿no es cierto? No hay una posesión del demonio, pero sí es muy fuerte la presencia. Esto lo vemos en la Biblia, por ejemplo, en la mujer encorvada y en el sordomudo que fueron curados por Jesús, que si bien no estaban poseídos, sí había una presencia del demonio que los estaba llevando hacia el mal. Las personas que tienen una opresión demoníaca, esto hay que también tenerlo en cuenta, que muchas veces no es así porque sí, sino porque se le abrió la puerta al demonio, con por ejemplo con la magia, con la brujería, con el tema de las cartas, con promesas, aquellos que no son santos, por sacrilegios, es decir, no sé, personas que capaz que profanan hostias o profanan iglesias. Entonces eso es abrirle una puerta al demonio, o esta supuesta conexión con energías que es conectarse con los ángeles, porque si bien estamos resguardados de la gracia, somos libres también para entrar en contacto con el demonio. Y esto también tiene relación con el ocultismo. Pero asimismo no hay que perder la esperanza porque la gracia es mucho más fuerte que esto. Y si bien muchas veces no es posesión, en estos casos se hace lo que se llama oración de liberación, es decir, que Dios libere a la persona. Bueno, después viene lo que es la vejación, que es cuando nos molesta, por ejemplo, con golpes en el cuerpo o moviendo cosas, objetos, haciendo ruidos. Eso es vejación. Infestación. ¿Eh? Infestación es cuando se manifiesta, por ejemplo, en ambientes, en, no sé, una casa o en animales. Y para esto existen exorcismos sobre animales, sobre casas, etcétera. Y después viene lo que es la posesión. Que, bueno, como dijo Lanto, para todas las cosas de antes, con oraciones de liberación alcanza. Para la posesión se necesita un exorcismo. Y acá es cuando los demonios toman posesión del cuerpo de la persona y de la inteligencia. Es decir, la persona pierde total dominio de su cuerpo y de su libertad. Ya no es libre de actuar como quiere porque los demonios toman esta posesión. Pero acá es muy importante saber que no toca el alma. Es decir,
puede ser que exista una persona poseída que viva en gracia y que pueda comulgar. Porque si bien, porque en esos momentos pierde la libertad, pero esa persona no elige estar poseída. Entonces, es muy importante esto, que no toca el alma y que, que toma como este total control del cuerpo. Muchas veces se puede pasar que haya como una fuerza sobrenatural, que puedan, no sé, agarrar estos bancos con un dedo y tirarlo para arriba, que puede haber también como un reconocimiento de las cosas sagradas. Por ejemplo, yo soy una anécdota de una chica que fue a un encuentro de autoconvocadas de mujeres acá en Argentina y le puso agua bendita a un mate, y la que estaba dando la charla en ese momento tomó el mate, lo escupió y dijo: ¿quién le puso agua bendita a este mate? Ese conocimiento de lo sobrenatural no lo tiene cualquier persona. Entonces, probablemente ahí puede haber habido una posesión. Y que también es muy importante conocer, porque es muy importante que sepamos que hoy en la iglesia esto se está negando y ya no hay casi exorcistas, porque desde la jerarquía muchas veces se dice que es mentira, que no hay posesiones, y los posesos existen y hay muchos, y bueno, es esto, ¿no? Saber que el demonio también toma posesión de las personas, pero igualmente su poder es limitado. Y por eso Jesús también puede sanar como Jesús sanó a tantos posesos en el Evangelio, y acá necesita valerse de sus sacerdotes. Es limitado, Jesús puede liberarlos y es mucho más fuerte y bueno, eso. Y para esto también es importante, para evitar esto, santidad de vida, comunión, confesión, no meternos en cosas raras, porque también muchas veces hay posesiones por participar en un juego de la copa, por estar en este lugar, por asistir a cosas esotéricas. Entonces también cuidarnos de todo eso y ante todo ser fieles a Dios. Y bueno, ya finalizando, tenemos también, vamos a profundizar un poquito más sobre el ángel de la guarda, un poquito cortito. Y esto ya lo vemos desde los primeros siglos de la Iglesia, con Orígenes, que hablaba de que Dios nos decide un ángel a cada uno. Y también lo podemos ver en el Salmo 90, en Mateo 18:20 y en el libro de Judith. En el Salmo 90 dice: a sus ángeles ha dado órdenes Dios para que te guarden en tus caminos. Y en Mateo 18:10 Jesús les dice: cuiden de no escandalizar a ninguno de estos pequeñuelos, porque sus ángeles están siempre contemplando el rostro de mi Padre Celestial. Por lo tanto, hay que tomar conciencia de nuestro ángel de la guarda, que es un defensor que Dios nos puso para llegar al cielo. Nuestros ángeles nos protegen del mal, nos ayudan en la oración, nos llevan a elegir el bien y nos representan ante Dios. Como todos los ángeles, son capaces de influir sobre nuestros sentidos y sobre nuestra imaginación, pero no sobre nuestra voluntad. Es decir, nos pueden proponer las cosas, pero no obligarnos a realizarlas, ni mucho menos manipularlos para que las realicemos, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que comenzar, como futuros consagrados, a acudir cada día más a nuestro ángel de la guarda y pedirles ayuda, ese discernimiento, para caminar hacia Dios, para rechazar la tentación. Esto es muy importante, en el momento de la tentación, acudir mucho a nuestro ángel de la guarda para que nos ayude a vencer. Vamos recortando un poquitito por el tema del tiempo, pero esto lo van a encontrar muy especificado también en la selección del libro Totus Tus. Sí, es muy importante que podamos ser amigos del ángel, de nuestro ángel, que nos despertemos y le recemos, que antes de dormir le recemos, porque también es una herramienta que Dios nos da y que muchas veces no lo usamos, que queda como algo de los niños solamente y después ya nos olvidamos. Pero a nuestro ángel tenemos que explotarlo, tenemos que, si tenemos una reunión importante, mandar a nuestro ángel para que pueda hablar con el ángel de la guarda de esa persona. Siempre pedirle ayuda y consejo, que para algo Dios nos lo dio. Y bueno, por último, para cerrar, como siempre, miramos a María y vemos también cómo desde el primer momento, cuando Dios, cuando Adán y Eva pecaron, como lo leímos ya muchas veces, todos los días, más o menos, que Dios ya predijo que la victoria sobre la serpiente iba a venir de manos de una mujer. Y también declaró esta enemistad, porque dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y tu linaje.
Y vemos cómo entonces ya Dios puso esta enemistad, que es una enemistad irreconciliable, porque es una enemistad que puso Dios, y cuando Dios dice, Dios no cambia de idea. Entonces, también es muy importante que nos podamos refugiar en el manto de María y saber que si, o sea, Dios también, el diablo la odia tanto porque, como dijimos antes, Dios se valió de una persona, de la más humilde, para vencerlo, para derrotarlo. Y a él la humilla más que acudamos a María, que acudamos directamente a Jesús. Y esta es la enemistad que Dios puso. Entonces, qué importante es también saber esto y saber que somos hijos de María y que como hijos de María Dios dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y tu descendencia, es decir, entre los hijos de María y los hijos del demonio. Y saber entonces que nosotros hoy también estamos y entramos en esa enemistad. Y en este tiempo que estamos en tanto combate, porque se hace cada vez más evidente esto, que estamos en un combate, vemos los signos de los tiempos, vemos cómo cada vez es más el pecado que ronda en el mundo, cómo cada vez más el enemigo busca hacernos perder, busca que las sociedades se pierdan. Y más que nunca también vemos cómo María empezó a aparecerse cada vez más. Desde 1843 en Akita, María empezó a aparecerse cada vez más, porque cuando más es la influencia que el demonio está teniendo sobre nosotros, más también viene María en nuestra ayuda. Entonces, hoy más que nunca, en este tiempo de combate, es importante refugiarnos en María y saber que en este tiempo que estamos de tanto combate, María es la que nos va a guiar y ella está a la cabeza del combate. Vemos cómo es muy lindo como pensar esto, o sea, que antes Dios te valía solamente de las personas, de los profetas, de los apóstoles, pero en este último tiempo Dios empezó a enviar a María, porque ya es tan grande el combate que ya no hay persona humana que pueda estar al frente. Entonces en este momento María está al frente. Y los hijos de María, que somos los consagrados de María, estamos ahí en la primera línea de combate. Entonces es muy, muy importante esto, que sepamos refugiarnos en ella, que sepamos acudir a ella, que sepamos pedirle a ella que nos cuide, que nos dé la gracia, nos alcance la gracia de Jesús de poder dar la buena batalla. Y bueno, y ya estos son los últimos tiempos los que estamos viviendo, porque es muy fuerte la influencia del demonio hoy en día. Por algo María se empezó a aparecer tanto. Y en la carta a los Efesios, Pablo dice, porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, no es contra nosotros mismos, no es contra nuestros propios hermanos, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Por lo tanto, es una lucha espiritual en la que va a triunfar el corazón inmaculado de María. De eso no nos cabe ninguna duda. Entonces, este santo, previendo estos tiempos que estamos viviendo, escribe, pero la humilde María triunfará sobre aquel orgulloso, y con victoria tan completa que llegará a aplastarle la cabeza donde reside su orgullo. María descubrirá siempre su malicia de serpiente, manifestará sus tramas infernales, desvanecerá sus planes diabólicos y defenderá hasta el fin a sus servidores de aquellas garras mortíferas. El poder de María sobre todos los demonios resplandecerá, sin embargo, de modo particular en los últimos tiempos, cuando Satanás podrá acechanzas a su calcañar, o sea, a sus humildes servidores y pobres hijos que ella suscitará para hacerle la guerra. Serán pequeños y pobres a juicio del mundo, humillados delante de todos, rebajados y oprimidos como el calcañar respecto de los demás miembros del cuerpo. Pero en cambio, serán ricos en gracia y carisma, que María les distribuirá con abundancia, grandes y elevados en santidad delante de Dios, superiores a cualquier otra criatura por su celo ardoroso, y tan fuertemente apoyados en el socorro divino, que con la humildad de su calcañar y unidos a María, aplastarán la cabeza del demonio y harían triunfar a Jesucristo. Eso es el número 54 del tratado, del libro ese que mandamos último. Así que bueno, para ir finalizando, los invitamos a que tomen conciencia de que estamos acá
para empezar a triunfar con María, para empezar a darle batalla al mundo, a la carne y especialmente al demonio, y que ya tenemos el triunfo asegurado. De nosotros nomás depende decirle que sí para formar parte de ese gran ejército que es el ejército de María, que ya una vez le aplastó la cabeza y que se la va a volver a aplastar. Bueno, y como tarea de esta semana es recitar 70 veces adelante de el sagrario o de Jesús sacramentado en lo posible, y bueno, si no adelante de alguna imagen de Jesús, pero mejor decir adelante del sagrario. La oración de el Papa León XIII, que es: San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, soy nuestro amparo contra las adversidades y acechanzas del demonio. Que bueno, se la vamos a mandar después, pero bueno, la práctica es esa, recitarla 70 veces. Y también les vamos a mandar un diálogo cortito, que es del Padre Amor, que es un exorcista, con Satanás, que bueno, hablan sobre María. Así. Bueno, para finalizar, nos dirigimos a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y antes de irse, los invitamos a que recen durante toda la semana lo que dice Jesús: no teman porque yo he vencido al mundo. Así que bueno, somos parte de un ejército que va a triunfar. Bueno, que tengan buenas noches.